¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de síndrome de Cushing. Desde el punto de vista endocrinológico es muy importante siempre hacer un repaso de lo que corresponde a la fisiología, especialmente de la glándula suprarrenal y de la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal. Recordemos que su anatomía se va a corresponder con una corteza y una médula. La corteza tiene diversas capas que generalmente producen hormonas del tipo lipídico y la médula va a producir catecolaminas, ¿no? La corteza tiene tres zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. En el orden de superficie a profundidad, estas zonas van a sintetizar correspondientemente la zona glomerular, mineral corticoides, aldosterona, la zona fascicular glucocorticoides, el cortisol, y la zona reticular andrógenos como dihidroandostenediona, ¿no? Y andostrenediona, ¿no? La parte de la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal van a venir de una familia en común con una naturaleza lipídica del colesterol, ¿no? Que va a tener 27 carbonos. Esto en las mitocondrias de las células de las diferentes zonas de la glándula suprarrenal van a ser expuestos a diferentes enzimas, ¿no? Preferentemente las que van a determinar la transformación vendrían a ser la 17 alfa hidroxilasa, ¿no? Y la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la cual va a delimitar ya sea la diferenciación, el intercambio de carbonos, el retiro, el cambio por grupo hidroxilo a androstenediona, a testosterona o también por exposición de la 21 alfa hidroxilasa y la 11 beta hidroxilasa, la transformación a glucocorticoide, cortisona, cortisol, y el mineral corticoide aldosterona, ¿no? Una vez haciendo el pequeño repaso, vamos a recordar un poco de la fisiología del cortisol, ¿no? Pues tenemos al cortisol como glucocorticoide principal, ¿no? Que va a influir sobre diferentes grupos y sistemas, uno de los cuales es el sistema reproductor, ocasionando de forma fisiológica una reducción de la producción de testosterona y aumento en el síntesis de estrógenos. A nivel del sistema nervioso puede influir, causar cierta mayor actividad, mayor movimiento de neurotransmisores en el sistema nervioso, ocasionando la sensación de euforia, sensación de bienestar. En el sistema respiratorio va a ser muy importante en la época del desarrollo, allá por el tercer trimestre, donde existe la maduración final del sistema respiratorio con la síntesis del surfactante, que va a ser muy importante en las últimas etapas del desarrollo intrauterino y es una razón por la cual eh, fetos que por alguna complicación del embarazo materno suelen eh, adelantarse la fecha de parto o ocasionarse un riesgo de parto prematuro, ¿no? Se da el tema de glucocorticoides para estimular el tema de la síntesis, maduración del pulmón y la síntesis del surfactante. En el sistema cardiovascular va a incrementar la sensibilidad del corazón a las catecolaminas, ¿no? Justo por estas razones que el cortisol se amerita, se autodenomina como hormona del estrés, ¿no? Ya que históricamente en el ser humano siempre la sensación de estrés ha venido acompañada de sensaciones de huir o de luchar, ¿no? En este caso, para luchar, el tema de aumento de gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, siempre ha ido relacionado con el tema del estrés, por eso es que está muy relacionado. Y va a tener acciones sobre el metabolismo. Recuerden que siempre cuando se habla de que una hormona tiene acciones sobre el metabolismo, se habla sobre acciones en hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ¿no? Sobre los hidratos de carbono ejerce efectos de gluconeogénesis. Como es una hormona del estrés, va a inducir a una producción aumentada de glucosa por el hígado
a través de fuentes que no necesariamente son carbohidratos. Es la definición de gluconeogénesis, ¿no? Por estimulación de la enzima fosfoenol piruvato-sinasa. Esta estimulación va a generar mayor síntesis de glucosa por el hígado, pero no solo eso, va a estimular la mayor captación de glucosa hepática, la glucogénesis también y disminuir la captación de glucosa en tejidos extrahepáticos. Una característica muy peculiar del cortisol que puede llevar también a algún tipo de complicación hepática en el caso del exceso, como lo es el hígado graso. En cuanto a proteínas y ácidos nucleicos, el cortisol ejerce acciones de aumentar la captación de aminoácidos en hígado, aumentar la síntesis de proteínas en hígado y generar o predisponer un medio donde se favorezca la síntesis de angiotensinógeno y factores de coagulación, ¿no? Otra razón más por la que el exceso de cortisol puede predisponer, ¿no?, a hipertensión y también a trombosis, ¿no? Sobre el tema de los lípidos, va a favorecer la lipólisis, la beta oxidación hepática y la síntesis o la liberación de ácidos grasos libres. ¿Todo con qué? Con el fin, como es una hormona del estrés, pues preparar al organismo, tener eh, un sustrato calórico con hidratos de carbono, con lípidos para la generación de energía. Algo también muy importante y que no se menciona, casi se menciona al final siempre, son las acciones antiinflamatorias e inmunomoduladoras del cortisol, ¿no? El cortisol endógeno que nosotros producimos tiene acciones antiinflamatorias. Si no se secretara de forma paralela con el tema de las citocinas proinflamatorias, el cortisol como hormona del estrés, pues se llegaría a una desregulación del proceso inflamatorio y un probable síndrome de respuesta inflamatoria sistémica excesiva, ¿no?, lo que antes se denominaba el SIRS, ¿no? El tema antiinflamatorio lo hace mediante la inhibición de la fosfolipasa A2, que es una enzima lipídica que va a partir al ácido araquidónico para que se formen los metabolitos, ¿no?, de la vía de la COX, de la lipoxigenasa también, para predisponer a la infección. Pues al inhibir a la fosfolipasa 2, cerramos esa vía proinflamatoria. Por lo tanto, también se va a disminuir la migración de leucocitos hacia las áreas inflamadas, la disminución de la síntesis de enzimas lisosomales por los mismos leucocitos y también va a estabilizar a las membranas lisosómicas, ¿no? En llegado a algún momento, de forma exógena, nosotros hacemos uso del cortisol, ¿no?, para patologías con predominancia inflamatoria por esta vía de inhibición de la fosfolipasa 2. Pacientes que tienen enfermedades inflamatorias sistémicas como artritis reumatoide, lupus, eh, varios tipos de vasculitis, ¿no?, y patologías autoinmunes suelen necesitar de un control antiinflamatorio por medio de corticoides, ¿no? También los corticoides, el cortisol como tal, tiene un efecto fisiológico inmunomodulador. Esto va más allá de la antiinflamación. Esto ya va a un nivel genético. ¿Qué es lo que va a hacer? Van a inhibir al factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta va a actuar en situaciones de hipoxia, apoptosis, sepsis, estrés celular, ¿no? Y por lo tanto, gracias a la inhibición de este factor nuclear kappa beta, va a inhibirse la producción de citocinas que prolongan el estado inflamatorio, ¿no? Por lo tanto, va a ser eh, de mucha importancia, ¿no?, el tema de la liberación de corticoides, ya que de forma nuclear van a regular la respuesta inmunológica también. Ahora, para hablar ya netamente del síndrome de Cushing, una vez hemos dilucidado y entendemos bien, ¿no?, las funciones normales del cortisol, vamos a hablar que el síndrome de Cushing se va a dividir en tres dependiendo su etiopatogenia, ¿no? Va a haber síndrome de Cushing dependiente de la ACTH, independiente de la ACTH, ¿no?, y síndrome de Cushing exógeno.
El síndrome de Cushing dependiente de la ACTH va a corresponder a aquel que depende de otra glándula. En este caso, la glándula enferma va a ser la hipófisis, ¿no? Cuando se trata de un adenoma hipofisiario productor de ACTH, directamente se le atribuye al nombre como enfermedad de Cushing, ¿no? También, en el caso de que el tumor sea dependiente de ACTH, pero que no se encuentre en la silla turca, puede darse un síndrome de secreción ectópica de ACTH, que algunos tumores suelen tenerlo, ¿no? Como el sea medular de tiroides, los tumores carcinoides y el feocromocitoma también puede producir en mayor o menor cantidad ACTH, ¿no? Las causas de síndrome de Cushing independiente de ACTH van a ser ya los propios de la glándula suprarrenal, un adenoma córtico suprarrenal que produzca hormonas glucocorticoideas en exceso, un carcinoma suprarrenal lo propio, ¿no? Y la causa exógena, que vendría a ser el síndrome de Cushing secundario al uso de corticoides exógenos, es decir, dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona y todos los que usamos en patologías inflamatorias de forma cuando no se utilizan o no son supervisadas su uso por un médico conocedor de las reacciones adversas de los mismos corticoides, pues puede generarse o devocarse en un síndrome de Cushing secundario, ¿no? Y antiguamente se llamaba síndrome de Cushing iatrogénico, ¿no? Pero si queremos entrar dentro de definiciones, la iatrogenia se define como un acto de un mal error médico, ¿no? En este caso, cada paciente es diferente y un paciente que normalmente no debería hacer reacciones con una pauta terapéutica de corticoides bien dosificada y supervisada, pueden presentar hipersensibilidad a los corticoides y generar características de síndrome de Cushing. Por eso es que se prefiere mejor un síndrome de Cushing secundario de corticoides porque es algo no ocasionado, ¿no? Por un error médico, a veces es dependiente del paciente, ¿no? Como manifestaciones clínicas, antes de pasar esta parte, em, la epidemiología de la causa de síndrome de Cushing, por lo menos acá en Bolivia podemos decir que la mayor parte que se diagnostica es el síndrome de Cushing secundarios o de corticoides. El tema de enfermedad de Cushing, adenoma córtico suprarrenal en relación a la causa exógena, pues es de muy poca presentación, ¿no? Es muy raro, ¿no? Y hablando de manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing, ¿no? A nivel de órgano sistema vamos a tener diferentes manifestaciones. La fasis y el biotipo típico del paciente con síndrome de Cushing, con sobrepeso, obesidad central, ¿no? Se refiere a obesidad predominantemente en cuello, tórax, abdomen, ¿no? La facies cushingoide, ¿no? De luna llena, como podemos ver acá, una facies redonda, con aumento de la grasa en la región eh, cervical posterior, lo que clásicamente se denomina la jiba de búfalo. En la piel vamos a poder encontrar rubicundez facial, piel brillante, sensible, con aparición de estrías purpúricas, generalmente en situaciones de pliegues, como podemos ver acá en el tronco, también se ven en el abdomen, acné y cambios de hirsutismo por cierto efecto androgénico del exceso de corticoides, ¿no? En hueso vamos a poder apreciar osteopenia, dependiendo del grado de severidad hasta osteoporosis y posibilidad de fracturas patológicas en pacientes adultos. Y si se da en niños, pues disminución del crecimiento lineal. En el tema de músculos, debilidad muscular, miopatía proximal, con atrofia de piernas y glúteos especialmente, ¿no? Para sistema cardiovascular, vamos a hablar de posibilidad de hipertensión por los mecanismos antes mencionados, ya que se sensibiliza a las catecolaminas, ¿no? El tema de hipocalcemia, el tema de edema y predisposición a aterosclerosis acelerada, ¿no? Que en cuya asociación con diabetes mellitus, ¿no? Que
lo desarrollaremos en el tema, va a ser muy importante hablar de esto. En cuestión del metabolismo, intolerancia a la glucosa puede generar diabetes y dislipidemia. En el sistema reproductor va a ocasionar disminución de la libido, amenorrea e infertilidad. En el sistema nervioso puede causar irritabilidad, labilidad emocional y depresión. ¿No? Y en la sangre, predisposición a infecciones con leucocitosis, linfopenia, eosinopenia, hipercoagulabilidad y trombosis por las acciones antes destacadas. ¿No? Cabe resaltar que esta predisposición a infecciones, ¿no? Va a ser muy típica en los pacientes hospitalizados con síndrome de Cushing, ¿no? La supresión de los mecanismos inmunitarios debido a la inhibición del factor nuclear kappa beta van a ser muy llamativos e incluso suele pasar que en el paciente hospitalizado no suele debutar o no se suele detectar a tiempo el tema de una infección nosocomial, es decir, que no va a haber las citocinas proinflamatorias que causen fiebre, que causen manifestaciones clínicas de infección, ni tampoco laboratoriales, pero siempre debe considerarse el tema de la sospecha de infección en un paciente que está recibiendo corticoides a altas dosis, ¿no? O el riesgo mínimamente. En algunos casos, ya sea para riesgo de tuberculosis o riesgo de infecciones nosocomiales en general, predisponentemente urinarias y pulmonares, se prefiere hasta incluso dar antibióticos e incluso antituberculosos de forma profiláctica a aquellos pacientes que van a recibir una gran carga de glucocorticoides, ¿no? Por alguna patología principalmente reumatológica. El diagnóstico se lo va a hacer mediante la sospecha clínica, con todas las manifestaciones que vimos, la medición del cortisol libre en orina, que para que sea diagnóstico tiene que encontrarse 3 veces del valor referenciado en laboratorio. La medición del cortisol AM y PM va a ser de mucha importancia, basal, para el método diagnóstico, ya como tal, que va a ser la prueba de estrés con dexametasona, donde se aplica 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche. Esta acción en un paciente sin patología de los glucocorticoides de la glándula suprarrenal suprimiría la ACTH y por ende reduciría el cortisol, ¿no? Por eso es que hacemos una medición basal primero de cuánto está el cortisol AM y el cortisol PM, ¿no? El cortisol PM generalmente se lo solicita a las de 4 de la tarde hasta 6 de la tarde, ¿no? Una vez que se hace la prueba de estrés con dexametasona, se tiene que observar que baje la ACTH y reduzca el cortisol, ¿no? El incremento del cortisol de 50 nanogramos ml a la dosificación de la mañana, cosa que no es una respuesta fisiológica ya que tendría que reducirse, nos da el diagnóstico de una producción anormal de glucocorticoides, ¿no? La medición de ACTH nos va a determinar los diferenciales probables, si está normal o elevada. Generalmente llegamos al diagnóstico de una enfermedad de Cushing, ya que la causa de la elevación de los corticoides es secundaria a una patología de la hipófisis, ¿no? O si la medición del ACTH está disminuida o está suprimida, ¿no? A veces llega a ser mínimamente detectable, pues se llegará al diagnóstico de un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Ya buscaremos mediante imagen un adenoma suprarrenal o un carcinoma suprarrenal, ¿no? El cual lo haremos mediante tomografía, especialmente tomografía con contraste, ya que la ausencia de contraste pues no determina la presencia o ausencia de una tumoración suprarrenal, ¿no? Cuando es con contraste aumenta radicalmente la sensibilidad, ¿no? Lo haremos en suprarrenales, ya vendría a ser una tomografía abdominal o de cráneo con ventana celular si sospechamos de una enfermedad de Cushing, es decir, de un síndrome de Cushing secundario, ¿no? Enfermedad de Cushing como tal. La resonancia magnética suele ser de mejor apreciación en muchos casos, pero en este caso
tiene una detección más o menos del 40%, ¿no? Por lo que se prefiere el tema de las tomografías con contraste. Acá podemos ver algunas imágenes donde el adenoma suprarrenal puede verse, ¿no? De forma muy pequeña o de una forma muy grosera también. En este corte de la derecha podemos ver unas glándulas suprarrenales gigantes, ¿no? El tratamiento de la enfermedad de Cushing, como va a tener su localización en la hipófisis, pues va a ser la extirpación selectiva del tumor hipoficiario, ¿no? Y hoy en día existen muchas técnicas neuroquirúrgicas con el menor grado de invasividad que en las manos de un buen profesional da resultados, pues muchas veces curativos en la mayor parte de los casos, ¿no? También se puede dar tratamiento farmacológico con metiapona, que es un medicamento que inhibe la biosíntesis del colesterol a través de la inhibición de la 21 alfa hidroxilasa, y se va a dar una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. ¿No? El cetoconazol, que es un antifúngico que también tiene propiedades inhibitorias en la síntesis de cortisol, se va a dar una dosis de 200 miligramos cada 8 horas, ¿no? Sin embargo, si es enfermedad de Cushing, pues lo más recomendado es la opción quirúrgica antes de lo farmacológico, ¿no? Ahora, si el tratamiento se diera a un síndrome de Cushing secundario uso de corticoides, la reducción progresiva de la dosis sin llegar a suprimir el eje hipófisis suprarrenal va a ser lo más ideal, ¿no? Me imagino que el manejo farmacológico de los corticoides han visto en el rote de reumatología. Sin embargo, cuando tenemos al paciente con síndrome de Cushing y aún debe recibir corticoides, debemos reducir paulatinamente el uso de los corticoides, ¿no? Sin llegar a descontinuar de golpe, porque el descontinuar de golpe va a hacer que de golpe caiga las TH y provocar una insuficiencia suprarrenal de rebote, ¿no? Eh, que pues no le va a convenir al paciente, ¿no? Va a ser una complicación un poquito grave y en este caso tendremos que hacer mediciones seriadas para evitar el descenso brusco o la caída, supresión de la ACTH. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.